Tengo 33 años. He estado pasando por una de las peores etapas de mi vida esta última semana. Ha sido una auténtica pesadilla y siento que estoy perdiendo la cordura. No sé qué hacer. Llevo casada con James, los últimos 6 años, y nos conocemos desde hace casi una década. Él lo significaba todo para mí, lo amaba con todo mi corazón, solo para que me traicionara. Ya no sé qué pensar ni cómo afrontar esto. Necesito consejo para saber cómo manejarlo. Conocí a James en una aplicación de citas hace casi 9 años, cuando estaba en la universidad. Fue una amiga quien en realidad deslizó el perfil de él hacia la derecha por mí. En ese entonces, yo acababa de salir de una relación larga que terminó mal y no estaba buscando nada serio. Así que cuando James me escribió por primera vez, no pensé que fuera a pasar a mayores. Le respondí porque se veía atractivo y parecía dulce. Antes de darme cuenta, me invitó a salir y, en nuestra primera cita, lo pasé muy bien. Era gracioso y muy encantador. Empezamos a salir más veces, pero todo era muy casual. Como dije, yo seguía sanando de mi relación anterior. James sabía cómo me sentía y no me presionó en absoluto. Se convirtió más en un amigo, y yo solía descargar en él todo mi trauma. Fue muy paciente conmigo y me ayudó con muchos de los problemas que estaba afrontando, especialmente temas con mi familia, de los cuales hablaré más tarde. Empezamos a vernos casi a diario y, aunque me había prometido a mí misma estar soltera un tiempo y no lanzarme a otra relación, me di cuenta de que me estaba enamorando del sin remedio. Fue inesperado, incluso para mí, pero su encanto y paciencia me conquistaron. En unos meses, supe que lo quería como algo más que un amigo. Sabía que a él también le gustaba, pero como yo no buscaba una relación, él nunca dio el primer paso. Un año después de nuestra amistad, estaba claro que ambos sentíamos algo. Él me hacía sentir feliz y amada, y al fin me sentía lo suficientemente segura como para pedirle que fuera mi novio. Nos pusimos en pareja oficialmente, para molestia de mis padres. Ahora, sobre mi familia. Mi padre, en ese entonces, era empresario y poseía acciones en varias compañías, además de dirigir el negocio familiar que heredó de mis abuelos. Éramos bastante adinerados, y debo admitir que crecí con mucha comodidad. No es que mis padres me hubieran consentido en exceso, pero nunca me faltó nada esencial en mi infancia. Mi papá deseaba que me casara con un hombre educado y rico, capaz de manejar el negocio de la familia. James había perdido a sus padres y solo tenía a un hermano menor y a su abuela. No había ido a la universidad y, en ese momento, trabajaba como mesero, ganando apenas lo suficiente. A mí eso no me importaba, porque lo amaba. Era mi mejor amigo y me trataba mejor que cualquier otro hombre antes. Decir que mi padre no estaba feliz con nuestra relación sería quedarse corto. Yo sabía que él no iba a aprobar a James, pues tenía una visión muy específica de lo que quería en un yerno, y James no cumplía ningún requisito. Cuando nuestra relación se volvió seria, mi papá empezó a atacarlo abiertamente, diciendo que no era suficiente para mí porque era pobre y no tenía un buen empleo, mientras que yo sí tenía un trabajo bien pagado. Según mi padre, James no iba a poder seguir mi ritmo de vida y yo acabaría arrepintiéndome más adelante. Pero continuamos juntos a pesar de sus advertencias. Cuando James y yo nos comprometimos, mi padre se enfureció. Dijo que no podía impedir que me casara porque yo era muy terca, pero prácticamente me rogó que obligara a James a firmar un acuerdo prenupcial. Debo confesar que a mí ni se me había ocurrido, pero mi padre aseguró que mucha gente hace cualquier cosa por dinero y que un prenup era una red de seguridad. Honestamente, me pareció muy ofensivo que creyera que lo nuestro no era verdadero y que James solo estuviera tras el dinero. Esto provocó una gran discusión entre mi padre y yo, hasta el punto de amenazarme con desheredarme si no firmaba el prenup. Hablé con James y le dije que no importaba lo que dijera mi papá, pues nos amábamos y yo confiaba en su sinceridad. James dijo que también se sentía ofendido de que mi padre siquiera planteara eso. Sin embargo, cuando le conté que mi padre pensaba sacarme del testamento y de su vida, me comentó que no le importaba firmar si eso significaba que mis padres y yo pudiéramos seguir unidos. En ese momento, pensé que estaba siendo muy desinteresado. Acepté el acuerdo prenupcial y fue James quien me mostró algunas opciones para formalizarlo. En resumen, uno puede redactar un prenup para proteger los bienes en caso de divorcio, pero también existen acuerdos prenupciales específicos que permiten proteger y mantener separados los bienes durante un periodo concreto, y después de ese plazo se fusionan. Una vez cumplido ese tiempo, el prenup se disuelve. Ese plazo puede ser de 8 o 15 años,
o incluso más, tras el matrimonio. Así se asegura que la persona esté contigo por razones genuinas. Decidimos firmar un prenup de 8 años, tras los cuales se disolvería y compartiríamos los bienes. Esto pareció satisfacer a todos, ya que era la solución perfecta. Nos casamos tras casi 3 años de noviazgo. Mi padre no estaba muy contento, pero al final tuvo que aceptarlo. James se mudó a mi apartamento y, durante casi un año, yo pagué el alquiler y todos los gastos, además de las facturas. A mí no me importaba, porque sabía que James no podía costearlo y no quería incomodarlo pidiéndole dinero, sobre todo cuando yo ganaba bien y podía costearlo todo. James continuó siendo igual de maravilloso que siempre, paciente y comprensivo. Seguía trabajando en el restaurante y yo siempre pagaba nuestras citas, lo cual tampoco me importaba. Me encantaba darle cosas, porque sabía que había tenido una vida difícil y no había crecido con lujos. Tras unos 2 años de matrimonio, pensé que James se estabilizaría y trataría de encontrar un mejor empleo, o al menos, de hacer algunos cursos en línea para adquirir más habilidades. Pero parecía que había perdido el interés en progresar. Hubo un momento en que renunció a su trabajo en el restaurante. No quise presionarlo, pero al mismo tiempo, me era complicado manejar toda la carga económica sola. Además, él no ayudaba en las tareas de la casa, se la pasaba descansando o salía, sin ni siquiera cocinarme algo. Pensé que tal vez se sentía desmotivado y, tras hablarlo con él, decidimos inscribirlo en un curso en línea de finanzas para que adquiriera algo de experiencia. También sentí que era momento de intentar tener un bebé. Me encantan los niños y siempre he querido ser madre. Soy hija única y deseaba con todo mi ser una familia grande y feliz. Sentía que estábamos en un buen momento para intentarlo. También pensé que tener un bebé en camino motivaría más a James a esforzarse. Lo intentamos muchísimo, pero no lograba quedar embarazada. Cuando fui al médico, me diagnosticaron endometriosis y una trompa de falopio bloqueada, lo cual explicaba por qué mis periodos eran tan dolorosos. Este diagnóstico complicaba mucho la concepción y el embarazo. Fue una noticia horrible y me afectó terriblemente. Me sentía inútil por no poder lograr algo tan natural. Hice mucha investigación, tomé diferentes pastillas, me puse en una estricta rutina de ejercicio y, en general, abusé de mi cuerpo para intentar quedar embarazada, pero nada funcionaba. Poco a poco empecé a perder la esperanza. Llevábamos un año intentando sin resultados. James me apoyó en todo momento. Acudía a las citas médicas conmigo y estaba a mi lado incluso en mis peores momentos. Me dijo que él deseaba ser padre, pero que no quería que yo arriesgara mi salud por un bebé. Y aquello me hizo sentir aún peor, sabiendo lo mucho que él deseaba tener un niño. Al tiempo, decidí dejar de presionarme y dejar que las cosas fluyeran. Si me embarazaba, sucedería de forma natural, y no me forzaría más. Apenas 3 meses después recibí la mejor noticia de mi vida. Estaba embarazada. No podía creerlo. James estaba eufórico y mi familia también. Sería el primer nieto de ambas familias. Empecé a preparar todo para el bebé. Compramos ropita, cuna, juguetes, y comenzamos a decorar la habitación del futuro bebé. Pero nuestra felicidad duró poco. Cuando tenía aproximadamente 4 meses, lo perdí. No entraré en detalles porque duele demasiado recordarlo. Fue un momento muy traumático para todos. Era un niño. Mi dolor era indescriptible, y me culpé a mí misma por ello. El hecho de sentirme madre, aunque fuera por poco tiempo, me había hecho feliz, y de pronto todo me fue arrebatado. Dejé de trabajar durante meses y no podía ni mirar la habitación del bebé que habíamos empezado a decorar. Supongo que fue en ese momento cuando nuestra relación empezó a cambiar. Me volví fría y distante con James. Podía ver que él también sufría, pero en ese punto solo me compadecía de mí misma. Él trataba de ayudarme, pero yo le contestaba mal y me portaba como una tonta, cuando solo intentaba apoyarme. Pasaron meses hasta que logré salir de ese bache y reconciliarme con James, pero desde que perdimos al bebé sentía que algo había cambiado entre los dos. Durante el año siguiente volvimos a intentar quedar embarazados, pero sin éxito, y casi desistí de la idea de ser madre. Fue entonces cuando James sugirió la adopción. Yo lo había pensado, millones de niños necesitan padres amorosos y un hogar, y nosotros podíamos ofrecerles eso. Teníamos más que suficiente y lo que más deseábamos era ser padres. Comenzamos nuestro proceso de adopción, el cual fue un camino largo. Después de varios meses,
Nos asignaron a una madre biológica embarazada de gemelos. Nos contactamos con ella y le caímos bien casi de inmediato. No pude evitar sentirme optimista. Tendríamos gemelos. Pero de nuevo, la felicidad fue efímera. Nos preparamos. Esta vez incluso teníamos lista la habitación. Luego nos informaron de que, tras nacer los bebés, la madre cambió de opinión y decidió quedárselos. Eso me destrozó. No soportaba otra decepción. Tardé incluso más tiempo en superarlo y me sentí muy perdida durante mucho tiempo. Como si todo lo que hiciéramos no sirviera de nada, empecé a odiarme por ello. Observé entonces un cambio de actitud en James. Él ahora trabajaba en una multinacional, y todos esos diplomas habían dado fruto. No ganaba lo mismo que yo, pero sí contribuía en casa. Nuestra relación había visto días mejores. Tantos golpes, el aborto espontáneo y el proceso de adopción fallido, nos habían afectado mucho emocionalmente, y eso nos distanció. No fue algo desorbitado, pero yo notaba cómo me cerraba en mí misma y, en vez de hablar las cosas, simplemente seguíamos con la vida, dejando que la distancia creciera. Hace como 1 año y medio, las cosas empezaron a mejorar para mí en el trabajo. Me esforcé como nunca y me ascendieron. James y yo salimos a celebrarlo y, en medio de la conversación, comentamos lo bien que sería si tuviéramos un bebé. Entonces él sacó el tema de la gestación subrogada. Era algo que habíamos contemplado cuando lo intentábamos de forma natural, pero después de todo lo que había pasado, la sola idea de volver a intentarlo me resultaba demasiado agotadora. Sin embargo, la subrogación sonaba prometedora y no quería romperle la ilusión a James, aunque en el fondo temía que todo saliera mal de nuevo. Decidí darle una última oportunidad a la posibilidad de tener un bebé. Durante las siguientes semanas, investigamos mucho y decidimos seguir adelante. Le dejé claro que mi prioridad era mi salud mental, que no podía soportar otra decepción. James aceptó hacerse cargo de todo, papeleo, entrevistas con posibles mujeres gestantes, etc., para que yo no me involucrara demasiado emocionalmente. Le estuve muy agradecida por dar el paso y ocuparse de esto. Me puse en contacto con mi doctora y empezaron a prepararme para la extracción de óvulos. Me llenaron de hormonas, lo cual afectó mucho mi estado de ánimo. Cuando sacaron mis óvulos, los fecundaron con el esperma de James a través de FIV, fertilización in vitro, y, después de muchas oraciones, descubrimos que teníamos un único embrión viable, nuestro bebé arcoíris. Aún así, intenté no ilusionarme demasiado. También logramos encontrar a una mujer gestante adecuada. Se llamaba Emily, tenía 24 años y estaba dispuesta a llevar a nuestro bebé. No me involucré en la selección. James dijo que él se encargaría para que yo no me agotara emocionalmente. Me cayó bien Emily desde que la conocí. James me enseñó toda su documentación. No fumaba ni bebía, tenía buen estado de salud y el médico dio el visto bueno. Ella contó que estaba haciendo esto porque su mamá estaba enferma y necesitaba dinero extra para el tratamiento. Trabajaba muchas horas y vivía en una residencia para poder costear las facturas, mientras su hermana cuidaba a su madre. Su historia me conmovió y prometí ayudarla todo lo posible porque ella me estaba dando el mayor regalo de mi vida. Sometimos el embrión a la transferencia y, tras la implantación, lo normal es esperar unos 15 días para una prueba de embarazo positiva, pero no la conseguíamos. Me deprimí y recé más que nunca. El médico nos dijo que esperáramos unas semanas más para confirmarlo todo. 2 semanas después, Emily se hizo un análisis de sangre que confirmó el embarazo. 1 mes después, hicimos la ecografía y vi a mi bebé por primera vez. El técnico dijo que el bebé parecía más pequeño de lo normal para su edad gestacional, pero que, aparte de eso, todo estaba bien. Sentí un gran alivio y lloré de alegría. Le pagamos a Emily la primera parte de su remuneración y ella la envió a su madre. Dijo que su mamá jamás aceptaría el dinero si supiera que provenía de la subrogación, y que por eso ella se alojaba en una residencia. Me sentí fatal por ella. Hablé con James y le pregunté si sería posible que Emily se quedara con nosotros durante el embarazo. Él se opuso al principio, diciendo que era mejor no involucrarnos demasiado ni encariñarnos, pero, después de mucho insistir, aceptó. Pensamos que así ella podría comer bien y no tendría que preocuparse por el alquiler, y también estaríamos cerca en caso de emergencia. Emily comenzó a vivir con nosotros y se volvió mi amiga. Agradecida por lo que estaba haciendo, trataba de demostrarle mi aprecio de cualquier forma posible,
incluso dándole dinero cada mes para el supuesto tratamiento de su mamá, además de la compensación normal de la subrogación. Asistí con ella a todas las citas médicas y cuidaba que se alimentara sano y se mantuviera en forma. Empecé a notar que James y Emily se comportaban de forma muy incómoda cuando estaban juntos. Apenas interactuaban y, a veces, los sorprendía hablando en voz baja, pero al notar mi presencia, paraban. James dejó de ser cariñoso conmigo en su presencia. Cuando le pregunté, dijo que simplemente se sentía extraño porque ella llevaba en su vientre a su futuro hijo. Entendí a qué se refería, pues también me resultaba un poco raro, así que lo dejé pasar. Cuando menos lo esperamos. Pasaron los 9 meses y el bebé seguía siendo pequeño para su edad, pero por lo demás estaba bien. Finalmente, nuestro bebé arcoíris, Hayden, un niño, nació tras casi 43 semanas de gestación. Era perfecto en todo sentido. La primera vez que lo sostuve sentí que, por fin, todo valía la pena. Estaría siempre agradecida con Emily. Nos llevamos a Hayden a casa y nos adaptamos a la paternidad. Era todo lo que había soñado. Ni siquiera me importaban las noches en vela. James trabajaba horas extra mientras yo cuidaba del bebé. Acababan de ascenderlo y tenía días de mucho trabajo, llegando a veces muy tarde y recibiendo llamadas incluso de madrugada. Empecé a molestarme porque casi no pasaba tiempo con el bebé y yo deseaba que se vincularan, pero él daba excusas. Unos 4 meses después, tuve que ir a trabajar a atender un cliente importante. Odiaba dejar a Hayden, pero me pidieron específicamente a mí y solo serían unas pocas horas. Le pedí a James que cuidara a nuestro hijo ese día porque no quería dejarlo con una persona desconocida, y él aceptó. Terminé mi trabajo antes de lo previsto y volví a casa corriendo para estar con Hayden. Para mi sorpresa, encontré a mi bebé llorando en su cuna y James no aparecía por ningún lado. Corrí a nuestra habitación y la puerta estaba cerrada con llave. Escuché voces adentro y golpeé la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, James abrió, con la cara colorada, y al revisar la habitación descubrí a Emily escondida debajo de la cama. Lo entendí todo de golpe. Tenían una aventura. Aunque me rehusara a creer lo que estaba viendo, era innegable. James trató de explicar que fue un error y que nunca había sucedido antes, mientras Emily estaba callada y avergonzada. Confié en ellos más que en nadie, le abrí mi corazón y mi hogar a Emily y la traté como a una hermana. Le di a James todo lo que quiso, solo para que me traicionaran de esa forma. Además, habían ignorado a Hayden mientras lloraba sin consuelo abajo. Estaba asqueada. Tomé a Hayden y me fui directamente a la casa de mis padres, donde les conté todo. Como era de esperar, James vino suplicando mi perdón, diciendo que fue un desliz y que jamás volvería a pasar. Ya me habían engañado antes, y para mí esa era la línea que no se podía traspasar. El hecho de que me engañara con Emily, de todas las personas, fue lo más doloroso, y no había nada que pudiera decir para que cambiara de opinión. No podía seguir con él. Le dije que quería el divorcio. James lloró y me rogó de rodillas, pero mi padre llamó a seguridad y lo echaron. Semanas después, contacté a mis abogados y le envié los papeles de divorcio. Como solo llevábamos 7 años de matrimonio, el acuerdo prenupcial seguía vigente y yo no tenía que darle nada de dinero. En ese momento me alegré de que mi padre me hubiera obligado a firmarlo. De lo contrario, la mitad de mis bienes se hubieran ido a manos de un infiel. Respecto a la custodia de Hayden, decidí que un 50/50 sería lo mejor, porque quería que creciera con su padre. Pero la actitud de James cambió radicalmente en cuanto se dio cuenta de que yo iba en serio con el divorcio. Se acabaron los ruegos y lágrimas en cuanto vio los papeles. Una noche, me llamó diciéndome que quería verme para discutir los detalles del divorcio. Nos reunimos y me sorprendió ver que llevó a Emily con él, muy orondo. Me entregó un documento con sus condiciones para el divorcio. Casi me caigo al ver que pedía la custodia total de Hayden, alegando que yo no estaba mentalmente estable para cuidarlo y que sufría episodios frecuentes de depresión y trastorno límite de la personalidad. También solicitaba $155,000 al mes de manutención y que el bebé tuviera derecho a todo lo que yo recibiera de la herencia de mi padre. Rechacé todo inmediatamente. No había forma de que James obtuviera la custodia total. Él dijo que todo era parte de su plan maestro. Llevaba 2 años con Emily y la eligió como gestante para que, cuando finalmente me dejara tras cumplir los 8 años de matrimonio, cuando el prenup se disolviera, pudiera irse con ella y con nuestro hijo, quedándose con la mitad de mi dinero. Por desgracia para él,
Lo descubrí en su engaño antes de llegar a los 8 años y el prenup seguía en vigor. Entonces, argumentando que yo tenía problemas mentales, exigía la custodia total de Haden. Como yo ganaba más, tendría que pagarle esa suma descomunal de pensión. No podía creer su malicia. El hecho de que hubiera planeado esto durante años y yo no tuviera ni idea. Dolía saber que Emily formaba parte de todo, especialmente después de lo que había hecho por ella. Recordé a su supuesta madre enferma. Todo era una farsa. Me estafaron con mi propio dinero. Pero no pensaba dejar que se llevaran a mi hijo. Le pregunté a James si yo no significaba nada para él. Mi corazón se partió cuando respondió que al principio sí me amó, pero que tras la pérdida de nuestro bebé, perdió el interés y solo planeaba seguir conmigo hasta que expirara el prenup. Fue un golpe devastador. Le conté todo a mis abogados, quienes consideraron que la pensión que pedía era absurda. Me aseguraron que lo pelearían todo para garantizar mi custodia. También me sugirieron hacerme una prueba de maternidad, lo cual me pareció ridículo porque no veía cómo Haden no iba a ser mi hijo biológico, dado que usamos mis óvulos. Pero ellos insistieron, solo para confirmar. Me hice la prueba aunque lo consideraba absurdo. Los resultados me hicieron colapsar. Salía que yo no era la madre biológica de Haden. No entendía cómo podía ser posible si mis óvulos fueron los que usaron para la implantación. Me sentí paralizada, completamente derrotada. Me puse en contacto con James y él decía que debía de ser un error. Envié otra muestra para confirmar. Mis abogados me dijeron que esto, en cierta forma, me beneficiaba legalmente porque reducía de golpe la pensión que le estaba pidiendo, pero yo no quería saber nada de eso, solo quería a mi hijo. Tenía que ser una equivocación. Los nuevos resultados llegarían en cualquier momento e hice que tanto James como Emily se sometieran a pruebas también. Pensaba que era una broma de muy mal gusto. No sabía qué hacer. ¿Qué se supone que haga? Actualización 1. Hola, acabo de recibir los resultados. Se confirma que no soy la madre biológica de Haden. James sí es el padre biológico y Emily la madre biológica. Me dieron la noticia ayer y tengo muchas cosas que contar, pero me cuesta describirlo porque al escribirlo se siente demasiado real. Tengo la mente hecha un lío y ganas de llorar todo el tiempo. Solo quería contarles, ya que muchos pedían una actualización. Espero poder compartir la historia completa cuando deje de sentirme tan mal. Actualización 2. Hola. Antes que nada, perdón por la actualización anterior. Estaba muy afectada y era el punto más bajo de mi vida. Muchos querían una explicación detallada de lo sucedido y siento haberlos hecho esperar. Ahora que han pasado un par de meses, me siento por fin capaz de contarlo por escrito. James confesó todo. Dijo que siempre planeó tener un niño conmigo para luego conseguir la manutención. Efectivamente hicieron la FIV con nuestro embrión, pero aparentemente ese procedimiento no resultó en un embarazo. James sabía que yo no intentaría concebir otra vez si aquello fallaba, y esta era su única oportunidad. Una vez que tanto él como Emily se enteraron de que la FIV había fracasado, decidieron procrear de manera natural. Emily ya estaba tomando medicamentos de fertilidad, así que, casi enseguida, quedó embarazada. ¿Recuerdan que mencioné el resultado negativo de la prueba de embarazo y luego que Haden era más pequeño para su edad gestacional? Era porque no era mi embrión. Además, por eso Haden nació casi 4 semanas después de la fecha calculada. Todo encajaba. Mis abogados también revisaron toda la documentación que Emily me presentó sobre su candidatura como mujer gestante, antecedentes, etc. Todo era falso. James los había falsificado para convencerme, y convencer al personal médico, de que ella era una candidata legítima. Incluso les mostré todas las transferencias que le hice a Emily para el supuesto tratamiento de su madre. Ellos confirmaron que la madre de Emily estaba sana y viva, y que ella gastó mi dinero en comprarse un auto nuevo y otros lujos. Mis abogados han armado un caso muy sólido contra ellos, y no hay forma de que consigan la custodia de Haden, aunque biológicamente sea su hijo. Por otra parte, Emily se separó de James y afirma que no sabía nada del plan maestro, que él se aprovechó de ella prometiéndole matrimonio y dinero. Ella dice que la manipuló emocionalmente y la obligó a ser gestante sin que ella lo deseara. Asegura también que él falsificó todos los documentos y le dijo que mintiera sobre su madre para sacarme más dinero. Comenta que, una vez que la FIV falló, él la presionó para tener un bebé de forma natural, para no arruinar sus planes de recibir manutención tras el divorcio.
Ahora asegura que no quiere saber nada de James ni de Hayden, y solo desea una vida tranquila. No sé cuánto de todo eso sea cierto, pero es posible, porque James también me manipuló a mí y yo no vi nada hasta hace poco. James la acusa a ella de haber estado involucrada desde el principio, pero todas las pruebas lo señalan a él. En cuanto a mí, tardé en asumir que Hayden no era mi hijo biológico. También temía perderlo, pues podría quedarse con sus padres biológicos. Pero como Emily no quiere ejercer la maternidad y James se expone a una posible condena, la custodia pasa directamente a mí. No estoy del todo segura del aspecto legal, y tenemos una audiencia de divorcio la próxima semana, así que los mantendré informados. Actualización 3. Hola, solo quería aclarar algo. La gestación subrogada es legal en mi país, pero con directrices y normas muy específicas. Por eso tardamos tanto en encontrar una candidata, y se supone que deben revisar cuidadosamente la documentación antes de que alguien sea aprobado. Así que no, la subrogación en sí no es ilegal aquí, pero forzar a una mujer a ser gestante en contra de su voluntad y falsificar documentos sí lo es. Emily además afirma que la forzó a tener un bebé aunque ella no quería, lo que agrava todo. Teniendo en cuenta todo, el juez condenó a James a 8 años de prisión por sus delitos. Él se declaró inocente al inicio y el juicio duró casi 3 meses. Solo se declaró culpable cuando le dijeron que reducirían su sentencia de 12 a 8 años si confesaba. Jamás imaginé que algo así pasaría, ni en mis peores pesadillas. No sabía que estaba casada con alguien tan ruin y despreciable, y creo que merecía más tiempo en la cárcel. Nuestro divorcio se finalizó hace un mes y todos los planes de James para conseguir la custodia fracasaron estrepitosamente. Nunca tendrá la custodia de Hayden. Como Emily no desea involucrarse, obtuve la custodia completa. Sí, no soy su madre biológica, pero mi nombre figura en su certificado de nacimiento. Fui la primera en cargarlo y amarlo, lo amé incluso antes de su nacimiento. No importa lo que digan, Hayden es mi hijo y siempre lo ha sido. Cuando el juez me otorgó la custodia, lloré de felicidad. Pensé que lo perdería para siempre, y ahora estoy muy agradecida de poder tenerlo conmigo. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo. Solo quería saludar y dar una breve actualización. Hayden y yo estamos muy bien. Cumplió 1 año hace unos meses y lo celebramos a lo grande. Ser madre ha sido lo mejor que me ha pasado, aunque el inicio fue terrible. Me prometí a mí misma que haré todo lo posible para que el resto de la infancia de Hayden sea maravillosa. Trabajaré duro para que reciba todo el amor posible. James sigue en la cárcel y no sé nada de Emily desde que se cerró todo el proceso. Estoy tratando de aprovechar al máximo la situación y seguir adelante. Sé que el tiempo lo cura todo, aunque hoy en día todavía se sienta muy real lo ocurrido. Estoy feliz de tener a Hayden, y eso es lo único que importa. La vida se siente surrealista, pero tenemos que seguir avanzando y confiar en que vendrán días mejores.